Mi hija se enfadó, deja de intentar ser mi padre. Solo eres el tipo que paga por todo. Luego, saqué todo el dinero de su fondo universitario y dejé de financiar su estilo de vida. Mi esposa la defendió, así que le di dos opciones. Tengo 44 años y llevo 9 años casado con Samantha de 41. Ella ya tenía una hija, en concreto una niña llamada Kale que ahora tiene 17 años. El padre biológico, un clásico padre ausente que decidió que la paternidad no era para él cuando Kale tenía unos 4 años. El tipo simplemente desapareció por completo. Sin manutención, sin visitas de fin de semana, nada. Podría haber sido abducido por extraterrestres por toda la presencia que tuvo en la vida de esa niña. Cuando conocí a Samantha, Kale tenía 8 años, una niña tímida con unos enormes ojos marrones, siempre escondiéndose detrás de las piernas de su madre cuando había extraños cerca. Samantha tenía 2 trabajos solo para mantener las luces encendidas, viviendo en este apartamento estrecho que olía a cigarrillos del inquilino anterior. Yo ganaba un buen dinero instalando sistemas solares. El negocio estaba en auge con todos los incentivos de energía verde. Tenía mi propia casa. Pensé que podría ayudar. Mirando hacia atrás, quizás ese fue mi primer error, pensar que podía simplemente aparecer y arreglarlo todo como un Superman de rebajas. La verdad es que siempre había querido tener hijos, pero descubrí a finales de mis 20 que no iba a suceder de forma natural. El médico dijo que mis espermatozoides estaban básicamente muertos. Así que cuando conocí a Samantha y Kale, sentí que el destino me estaba dando una segunda oportunidad de tener una familia. Al principio, todo fue genial. Kale se acostumbró a mí bastante rápido, empezó a llamarme tío Brian en lugar de esconderse cada vez que yo aparecía. Veíamos películas de Disney juntos los fines de semana. La ayudaba con los deberes, la llevaba a los entrenamientos de fútbol cuando Samantha estaba atrapada en el trabajo. Cosas normales de padrastro. La boda tuvo lugar un año después. Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Kale fue la niña de las flores, sonriendo con un vestido blanco con volantes que costó más que el presupuesto mensual de comestibles de Samantha. Recuerdo pensar, esto es todo. Ahora éramos oficialmente una familia. Nosotros 3 contra el mundo. Después de casarnos, empecé a asumir más responsabilidad financiera. Tenía sentido, ¿verdad? Yo era el principal sostén de la familia. Samantha finalmente pudo dejar su segundo trabajo y centrarse en ser madre. Nos mudamos a una casa mejor en un distrito escolar decente. Tenía un patio, y Kale consiguió su propia habitación con un vestidor que la volvió loca. La escuela privada vino después. Kale era muy inteligente, pero las escuelas públicas de nuestra zona eran una basura. Encontré esta escuela preparatoria a unos 20 minutos. La matrícula era brutal, como $18,000 al año, pero pensé que era una inversión en su futuro. Samantha lloró cuando le dije que podíamos permitírnoslo, lágrimas de felicidad, claro. Luego vinieron los aparatos de ortodoncia. La niña tenía unos dientes que parecían haber sido instalados por alguien que nunca había visto una boca. 2 años de visitas al ortodoncista, $6,500 por el desagüe, pero para cuando se los quitaron, tenía esta sonrisa perfecta que podría haber estado en un anuncio de pasta de dientes. Cuando cumplió 16 años, le compré un Honda Civic de 2019. No era nuevo, pero tenía poco kilometraje, era fiable y seguro. Blanco perla con todas las características de seguridad modernas porque no soy un idiota, las adolescentes y los coches son una receta para pesadillas de seguros. Gasté $22,000 en esa cosa, la puse a mi nombre a efectos del seguro. Samantha no paraba de decirme que estaba malcriando a Kale, pero en el buen sentido. Tiene mucha suerte de tenerte, decía. Eres el padre que nunca tuvo. Sin embargo, el fondo para la universidad era mi orgullo y alegría. Lo empecé el mes después de casarnos. He estado metiendo $600 de cada sueldo en un fondo mutuo durante 8 años. Actualmente tiene alrededor de $95,000. El plan era simple, darle a Kale la experiencia universitaria que yo nunca tuve, permitirle graduarse sin deudas y empezar la vida adulta sin esa ancla al cuello. Pensé que estaba construyendo algo sólido, una familia, una base, un legado. Resulta que solo estaba construyendo un castillo de naipes muy caro. La actitud empezó a aparecer sobre el segundo año de instituto. Nada dramático al principio,
solo pequeñas cosas que me hacían levantar una ceja. Kale ponía los ojos en blanco cuando le recordaba los deberes, como si estuviera insultando personalmente su inteligencia. Se olvidaba de hacer las tareas a menos que Samantha se lo pidiera específicamente, aunque yo se lo hubiera estado pidiendo durante meses. Pero los adolescentes son temperamentales, ¿verdad? Todo el mundo me decía que esto era normal. Espera a que tenga 16, bromeaban mis compañeros de trabajo entre instalaciones. Ahí es cuando empieza la verdadera diversión. No se equivocaban. El tercer año fue cuando Kale descubrió que era guapa. No intento ser un pervertido, solo digo los hechos. A la niña le tocó la lotería genética, alta, atlética por años de fútbol, esa sonrisa perfecta cortesía de mi cuenta bancaria. De repente tiene chicos llamando a casa, pidiéndole salir para el baile de bienvenida, todo el rollo. Fue también cuando el sentimiento de derecho realmente se disparó. Hablaba con sus amigas sobre el coche como si lo hubiera ahorrado ella misma. La oí una vez por teléfono describiéndolo como mi onda a un chico, sin mencionar que la solvencia crediticia de papá lo hizo posible. Cuando él le preguntó cómo se lo había podido permitir, ella simplemente se rió y dijo algo sobre trabajar duro. ¿Trabajar duro en qué? ¿En que la lleven a la escuela en él? Las notas empezaron a bajar por la misma época. Kale siempre había sido una estudiante de sobresaliente bajo, tipo cuadro de honor, pero de repente los deberes se estaban volviendo opcionales en su mente. Las tareas no entregadas empezaron a aparecer en el portal de padres. Cuando lo mencionaba, se ponía a la defensiva. Dios, Brian, es solo una tarea. Deja de ser tan paranoico. No, papá, ni siquiera padrastro, solo Brian, como si yo fuera un tipo cualquiera que casualmente vivía en la misma casa. Samantha siempre se ponía del lado de Kale en estas conversaciones. Está bajo mucha presión, decía. Las solicitudes para la universidad son estresantes. Dale un respiro. Pero aquí está lo que realmente me sacaba de quicio, Kale hablaba de la universidad como si fuera un hecho. No si entro en la estatal, sino cuando vaya a la estatal. No si podemos permitírnoslo, sino estoy pensando en unirme a una hermandad. Pura suposición de que el dinero estaría allí porque siempre lo había estado. Empezó a ser impertinente con Samantha también, pero de una manera diferente. Con su madre, era el típico drama madre-hija, poner los ojos en blanco, portazos, berrinches de no me entiendes. Pero conmigo, era despectivo, condescendiente, como si yo fuera el personal de servicio que había olvidado su lugar. Yo sugería una noche de cine familiar y recibía un, está bien, tengo planes. Me ofrecía ayudar con la redacción de los ensayos para la universidad y recibía un, lo tengo controlado. Todo se entregaba con este tono que dejaba claro que mi opinión no era deseada ni necesaria. Samantha se dio cuenta, pero siempre tenía excusas. Se está volviendo independiente. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Está creciendo. Sí, creciendo para convertirse en alguien que no reconocía. La peor parte fue ver la relación de Kale con el dinero. Se gastaba su asignación mensual en la primera semana y luego venía a pedir más como si fuera mi trabajo financiar su estilo de vida. Starbucks todas las mañanas antes de la escuela, $6 cada uno, ropa nueva cada 2 fines de semana porque su armario actual era literalmente antiguo, entradas para conciertos, maquillaje, dinero para la gasolina del coche que le había comprado. Cuando sugería que quizás consiguiera un trabajo a tiempo parcial, tanto Samantha como Kale me miraban como si hubiera sugerido que empezara a vender órganos. Necesita centrarse en la escuela, decía Samantha. Hay mucho tiempo para trabajar después de la universidad. Claro, centrarse en la escuela a la que cada vez faltaba más para salir con amigos que también tenían todo servido en bandeja. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Kale entraba como una exhalación de donde quiera que hubiera estado, cogía comida de la nevera que yo había pagado, subía a su habitación en la casa cuya hipoteca yo estaba pagando y no me decía ni una palabra. Si intentaba iniciar una conversación, recibía respuestas de una sola palabra y un silencio sepulcral. Pero el coche, el teléfono, el fondo para la universidad, esos eran solo un ruido de fondo esperado en la sinfonía de su vida. Seguía diciéndome que era una fase. Todos los padres pasan por esto, ¿verdad? Lo superaría. Un día se daría cuenta de todo lo que había hecho por ella y estaría agradecida. Ese fue mi segundo error.
El último año fue cuando todo se descontroló de verdad. Las notas de Cale no solo bajaron, se desplomaron. Estamos hablando de suficientes e insuficientes en asignaturas en las que solía sacar sobresalientes. La escuela privada empezó a enviar correos electrónicos sobre patrones preocupantes y falta de compromiso. ¿Pero la vida social de Cale? Absolutamente próspera. Cada fin de semana era una fiesta o una pijamada o un grupo de estudio, que definitivamente no implicaba ningún estudio real. Llegaba el domingo por la mañana con aspecto de haber pasado por una licuadora, dormía hasta las 2 de la tarde y luego pasaba el resto del día en su teléfono. Cuando intentaba abordar el tema, Samantha intervenía. Ha estado trabajando muy duro todo el semestre. Se merece divertirse un poco. ¿Trabajando duro en qué? ¿Perfeccionando su técnica de poner los ojos en blanco? La falta de respeto también empeoraba. Cale entraba en la cocina mientras yo cocinaba la cena e inmediatamente empezaba a quejarse del olor. Dejaba sus platos sucios en el fregadero durante días y luego actuaba personalmente ofendida cuando le pedía que los limpiara. Lo iba a hacer más tarde, se convirtió en su frase estrella. El más tarde nunca llegaba. Empezó a traer amigos a casa sin preguntar, tratando la casa como su lugar de reunión personal. Estos chicos saqueaban la despensa, dejaban todo desordenado y ni siquiera reconocían mi existencia. Yo solo era el fantasma que pagaba sus aperitivos. Una vez llegué a casa del trabajo y encontré a 6 adolescentes en mi sala de estar comiendo pizza que habían pedido con mi cuenta de DoorDash. Cale ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando entré, siguió desplazándose como si nada. ¿Pediste permiso para pedir comida?, le pregunté. Le envié un mensaje a mamá, dijo, sin mirarme todavía. Te estoy preguntando si me pediste permiso a mí. La mirada que me dirigió podría haber derretido el acero. ¿Por qué tendría que pedirte permiso a ti? Esa pregunta me afectó de forma diferente porque tenía razón. En su mente, ¿por qué tendría que pedirme permiso? Yo solo era el tipo que pagaba las cosas. Samantha intentó suavizar las cosas más tarde. Simplemente se siente cómoda contigo. Eso es bueno, ¿verdad? Significa que te ve como familia. Pero no se sentía como familia. Se sentía como si estuvieran abusando de mi confianza personas que me veían como un servicio en lugar de una persona. El verdadero golpe fue la situación del coche. Cale llevaba más de un año conduciendo ese Honda, y yo había estado cubriendo el seguro, la gasolina, el mantenimiento, todo. La niña le hacía 200 millas a la semana solo conduciendo con amigos, gastándose mi dinero. Cuando sugerí que quizás contribuyera a los gastos de gasolina, la reacción fue inmediata y dramática. Eso no es justo, gritó. Es mi coche. Lo necesito para la escuela. Su coche. Su coche que yo había comprado, asegurado y mantenido mientras ella no contribuía con absolutamente nada. Samantha la respaldó. Todavía está en la escuela, Brian. Tendrá mucho tiempo para preocuparse por el dinero cuando sea mayor. Claro, cuando sea mayor y mi cuenta bancaria esté vacía por financiar su adolescencia. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. ¿Estabas siendo irrazonable? ¿Era este un comportamiento adolescente normal y yo solo estaba siendo un cabrón? Pero entonces miraba los números, los $18,000 al año de la escuela, el pago mensual del coche de $400 que finalmente había terminado pero ahora cubría todos los gastos operativos, la contribución mensual de $600 al fondo universitario, el flujo interminable de solicitudes de necesito dinero para... Estaba manteniendo a 2 personas mientras ambas me trataban como a la servidumbre. El punto de ruptura se acercaba. Podía sentirlo crecer como la presión en una caldera. Cada mirada de reojo, cada comentario despectivo, cada suposición de que mi dinero era su dinero era otro kilo de presión. Algo iba a ceder. Simplemente no sabía qué sería yo. La explosión llegó un martes cualquiera de marzo. Habían llegado las notas de mitad de periodo de Cale, y eran peores que nunca, 2 suspensos, 3 insuficientes y un suficiente bajo en una asignatura en la que estaba bastante seguro de que estaba haciendo trampas. La encontré en la sala de estar, con los pies en la mesa de café que yo había comprado, viendo Netflix en la televisión que yo había pagado. Cale, tenemos que hablar de tus notas. Ni siquiera pausó la serie. ¿Qué pasa con ellas?
Estás suspendiendo 2 asignaturas. Esto no es sostenible. Las subiré. ¿Cómo? Llevas meses diciendo eso. Finalmente capté su atención, y la mirada que me dirigió fue de pura molestia, como si yo fuera un teleoperador que había llamado durante la cena. Mira, Brian, lo tengo controlado. No tienes que preocuparte por eso. Sí que tengo que preocuparme. Tus admisiones en la universidad dependen de que mantengas notas decentes. Si suspendes estas asignaturas, entonces haré un curso de verano. Problema resuelto. El desdén casual me sentó mal, como si estuviera discutiendo qué comer en lugar de destruir potencialmente su futuro. El curso de verano cuesta dinero, Cale. Dinero que podría ir a tu fondo universitario. Fue entonces cuando finalmente se giró, y la expresión de su cara era algo que nunca había visto antes. Oh, por favor. Como si no lo fueras a pagar de todos modos. Siempre lo haces. La confianza en su voz era asombrosa. ¿Y si no lo hago? ¿Y si decido que no voy a pagar el curso de verano? Se rió, de verdad se rió de mí. Claro. Vale, buena esa. Luego se volvió a su serie como si la conversación hubiera terminado, como si mi hija adolescente me hubiera despedido en mi propia casa. Fue entonces cuando perdí los estribos. No gritando, no chillando, pero algo dentro de mí se rompió. Apaga la televisión. Vamos a tener esta conversación ahora. Dios, ¿por qué eres tan dramático? Son solo notas. Porque soy tu padre, y... No, no lo eres. Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Silencio sepulcral, excepto por la basura que estuviera viendo en Netflix. ¿Qué has dicho? Se giró de nuevo, y esta vez, no había lugar a dudas en el mensaje. No eres mi padre. Deja de actuar como si lo fueras. Samantha entró durante este intercambio, nos miró a los dos e inmediatamente entró en modo de control de daños. Cale, discúlpate con Brian ahora mismo. ¿Por qué? Por decir la verdad. Samantha estaba haciendo esa cosa en la que intenta jugar a 2 bandas. Cale, vete a tu habitación. Brian, hablemos de esto en privado. Pero Cale no había terminado. Se levantó, me miró directamente a los ojos y me dio el golpe de gracia. ¿Quieres saber la verdad? No eres mi padre. Solo eres el tipo que paga las cosas. Eso es todo. Ese es todo tu papel en esta familia. Luego subió las escaleras como si nada, dejándome allí de pie con mi esposa, procesando el hecho de que 9 años de mi vida acababan de reducirse a una transacción. Samantha intentó suavizar las cosas. No lo decía en serio. Solo está molesta por las notas. Ya sabes cómo son los adolescentes. Pero yo sabía que lo decía en serio. Cada palabra. Porque era verdad. Yo no era su padre. Yo era su cajero automático, el tipo que financiaba su estilo de vida y luego era despedido cuando intentaba tener una opinión sobre cualquier cosa. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, y por primera vez en años, todo estaba meridianamente claro. Cale acababa de definir nuestra relación con una honestidad brutal. Yo era la cartera, la fuente de financiación, el facilitador financiero del que se esperaba que pagara todo y se callara. Bien. Mensaje recibido. Si eso era todo lo que yo era para ella, entonces quizás era hora de empezar a actuar como tal. Me desperté el jueves por la mañana con el tipo de claridad que proviene de aceptar finalmente una verdad incómoda. Cale quería que yo fuera solo el tipo que paga las cosas. Bueno, este tipo estaba a punto de tomar algunas decisiones ejecutivas sobre lo que estaba dispuesto a pagar. Pero primero, necesitaba tener una conversación con mi esposa. Encontré a Samantha en la cocina esa noche, haciéndolo de siempre, fingir que no había pasado nada. Tenemos que hablar, dije. Sobre lo que dijo Cale. Brian, tiene 17 años. Todos pasan por esta fase. No, Samantha, tenemos que hablar de ti. De nosotros. ¿De qué tipo de familia estamos dirigiendo aquí en realidad? Dejó su taza de café con una mirada que me dijo que sabía que no iba a ser una conversación rápida. He estado pensando en lo que dijo Cale, y no se equivoca. Soy solo el tipo que paga las cosas.
Pero lo que más me molesta es que a ti te parezca bien. Eso no es justo. Déjame terminar. Durante 9 años, tu hija me ha tratado como una tarjeta de crédito andante, y cada vez que intento abordarlo, le pones excusas. Cada vez que intento educarla, me desautorizas. Cada vez que me falta el respeto, me dices que lo deje pasar porque es solo una niña. Samantha se estaba poniendo a la defensiva. Ella te respeta. Solo está pasando por un momento difícil con las solicitudes para la universidad y... Simplemente deja de poner excusas. Me dijo exactamente lo que piensa de mí, y tú te quedaste ahí intentando suavizar las cosas en lugar de abordar el problema. Respiré hondo porque lo que estaba a punto de decirlo cambiaría todo. Así que esto es lo que va a pasar. Tienes que tomar una decisión, Samantha. O empiezas a apoyarme como padre de Cale, me ayudas a enseñarle un poco de respeto y responsabilidad básicos, y arreglamos esta familia juntos, o me doy por vencido con todo. El color desapareció de su rostro. ¿Qué quieres decir con, dado por vencido? Quiero decir que solicitaré el divorcio. No voy a pasar el resto de mi vida siendo tratado como la servidumbre por personas que se supone que me quieren. Brian, no puedes hablar en serio. Por una adolescente con una actitud. No se trata de su actitud, Samantha. Se trata de respeto. Se trata de ser un equipo en lugar de tú y ella contra mí. Se trata de criar a una niña que entienda que las acciones tienen consecuencias. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, probablemente calculando lo que significaría un divorcio financieramente. Madre soltera de nuevo, vuelta al estilo de vida de 2 trabajos, apartamento diminuto, no más escuela privada para Cale. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Te pido que seas mi esposa en lugar de solo la madre de Cale. Cuando la discipline, me apoyas. Cuando me falte el respeto, lo abordas. Cuando tomo decisiones sobre cómo se gasta mi dinero, las apoyas. Samantha estuvo en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, ¿y si hago esto? Si haces esto y lo dices en serio, podemos reconstruir esta familia de la manera correcta. Pero he terminado de ser el cajero automático, Samantha. Cale dejó claro que eso es todo lo que soy para ella, así que quizás es hora de que aprenda cómo es la vida sin ese cajero automático. Ella estuvo de acuerdo. Si fue por amor o por pánico financiero, sinceramente no me importaba en ese momento. Lo importante era que estaba de acuerdo. A la mañana siguiente, hice algunas llamadas. Primera llamada, mi asesor financiero. Necesito liquidar la cuenta de ahorros para la educación. Toda. Brian, ¿está todo bien? Ese es el dinero de la Universidad de Cale. Quiero que se liquide. Tardó 3 días hábiles en liquidarse todo. $97.400 en total. 9 años de contribuciones mensuales de $600, más el crecimiento del mercado. Siguiente llamada, la compañía hipotecaria. Solicité un estado de cuenta de liquidación. Debía $78.200 de la casa. El coche fue lo siguiente. Comprobé el título de propiedad, solo mi nombre. Busqué el valor de mercado actual y lo puse a la venta por $18.500 en todas las plataformas que pude encontrar. El sábado por la mañana, el primer comprador serio vino a ver el Honda. Cale los vio desde la ventana de su dormitorio y bajó con una expresión de confusión. Brian, ¿quién es esa gente? Posibles compradores. ¿Compradores de qué? Del Honda. Lo estoy vendiendo. Fue entonces cuando comenzó el colapso. Pero esta vez, Samantha no saltó inmediatamente en defensa de Cale. Me miró a mí, miró a Cale. ¿Por qué lo vendes, Brian? Porque Cale dejó claro que no soy su padre, así que no voy a seguir financiando su estilo de vida como si lo fuera. Cale miró entre nosotros. Mamá, dile que no puede vender mi coche. Samantha respiró hondo. No es tu coche, Cale. Es el coche de Brian que él compró para que lo usaras. La mirada de traición en la cara de Cale fue algo digno de ver. Por primera vez en años, su madre no se ponía automáticamente de su lado. El comprador hizo una oferta de $18.000. La acepté en el acto. Esa tarde, transferí $78.200 a la compañía hipotecaria.
La casa estaba oficialmente pagada. Cuando Kale se enteró del fondo universitario, se volvió completamente loca. Un colapso nuclear total. Ese era mi fondo universitario. No puedes hacer esto. Esta vez, Samantha intervino. Kale, ese era el dinero de Brian que él estaba ahorrando para tu educación. Y después de la forma en que lo has estado tratando, no lo culpo por cambiar de opinión. Kale miró a su madre como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El Frente Unido era algo que nunca había visto, y era claramente aterrador. Pero no había terminado. Durante las siguientes semanas, corté sistemáticamente las fuentes de financiación de Kale. No más dinero para comer fuera, no más presupuesto para ropa nueva, no más carreras diarias a Starbucks por mi cuenta. Cuando se quejó, Samantha de hecho me apoyó. ¿Quieres que te traten como a una adulta, Kale? Los adultos pagan sus propias cosas. El teléfono fue lo siguiente. La cambié a un plan básico, solo llamadas y mensajes de texto, sin datos ilimitados. Cuando se volvió loca por no poder pasarse el día en Instagram, Samantha le dijo que podía conseguir un trabajo y pagar su propio plan si el básico no era suficiente. La matrícula de la escuela privada fue la más importante. A Kale le quedaba un semestre, y yo ya lo había pagado. Pero dejé claro que si quería graduarse, necesitaba subir sus notas al menos a una media de suficiente. No más holgazanear con el dinero de papá con notas de suspenso. La transformación fue increíble de ver. Sin su coche, Kale se veía obligada a pedir que la llevaran a todas partes. Sin fondos ilimitados, tenía que pensar realmente en lo que gastaba. Sin la red de seguridad de saber que siempre la rescataría, tuvo que empezar a asumir la responsabilidad de sus decisiones. Al principio, seguía esperando que yo cediera. Cada pocos días, ponía a prueba los límites, pedía dinero para algo esencial, actuaba sorprendida cuando decía que no. Buscaba el apoyo de Samantha, pero Samantha se mantenía firme en nuestro acuerdo. La búsqueda de trabajo comenzó por necesidad. Kale solicitó empleo en todas las tiendas del centro comercial, fue rechazada en la mayoría porque no tenía experiencia laboral y sus respuestas en las solicitudes eran un reflejo de su derecho adquirido. Finalmente, la contrataron en una tienda de ropa de moda por $11 la hora. Su primer sueldo fue un golpe de realidad. Después de impuestos, $11 la hora no dan para mucho cuando estás acostumbrado a una financiación ilimitada. Empezó a entender por qué me molestaba cuando se gastaba $50 en comer con amigos sin pensarlo. Pero aquí está el quid de la cuestión, Kale era realmente buena en el trabajo una vez que se dio cuenta de que llegar a tiempo y hacer lo que te piden no es opcional. Sus notas también empezaron a mejorar, probablemente porque no tenía la energía para salir de fiesta toda la noche cuando tenía que estar en el trabajo a la mañana siguiente. Samantha y yo también estábamos reconstruyendo nuestra relación. Resulta que cuando realmente funcionas como un equipo en lugar de que ella socave constantemente mi paternidad, el matrimonio se vuelve mucho más fácil. Empezamos a tener conversaciones sobre el comportamiento de Kale en lugar de discusiones sobre mis expectativas injustas. Pero Kale todavía no se había disculpado. Se estaba adaptando a la nueva realidad, pero no había ningún reconocimiento de lo que había hecho o dicho, ningún reconocimiento de que sus acciones tenían consecuencias. Simplemente estaba siguiendo el guión, esperando que las cosas volvieran a la normalidad. Ese ajuste de cuentas todavía estaba por llegar. A los 3 meses del nuevo régimen, Kale empezaba a resquebrajarse. No de forma dramática, pero se podía ver cómo el sentimiento de derecho se le iba desangrando lentamente. Llegaba a casa del trabajo agotada, contaba las propinas de la caja registradora y se daba cuenta de que había ganado $30 por un turno de 6 horas. Luego miraba algún conjunto en línea que costaba $80 y tenía que pensar de verdad si valía la pena casi 3 turnos de trabajo. La dinámica social también estaba cambiando. Los amigos de Kale seguían viviendo del dinero de sus padres, saliendo a restaurantes caros y de compras a los que ella ya no podía permitirse ir. Empezó a rechazar invitaciones, no porque no quisiera ir, sino porque literalmente no podía permitirse seguir el ritmo. La vi una noche haciendo una videollamada con su amiga Jessica, hablando de un concierto al que todas querían ir. Las entradas costaban $120 cada una. No puedo, dijo Kale. Estoy ahorrando para un coche. Pídele el dinero a tu padre, sugirió Jessica. Siempre paga todo.
La expresión en la cara de Cale era de pura frustración. Ya no es tan simple. Esa fue la primera grieta en la armadura, la admisión de que las cosas habían cambiado. Sus notas siguieron mejorando, no de forma espectacular, pero sí constante. Resulta que cuando no tienes un coche para dar vueltas después de la escuela y no puedes permitirte pasar el rato en el centro comercial todos los días, tienes más tiempo para los deberes. Subió su nota media a un 2,9 al final del semestre. La graduación de la escuela privada dependía de esa media de suficiente, y por poco lo consiguió. Pero lo consiguió. Caminando por ese escenario con su birrete y su toga, pude ver algo diferente en su postura, menos presuntuosa, más consciente de lo que le había costado llegar hasta allí. Samantha y yo estábamos mejor que nunca en años. Resulta que cuando no estás discutiendo constantemente sobre las decisiones de crianza, recuerdas por qué te enamoraste en primer lugar. Empezamos a tener citas de nuevo, a tener conversaciones de verdad en lugar de solo coordinar el horario de Cale. ¿Crees que ha aprendido la lección?, preguntó Samantha una noche durante la cena. Está aprendiendo las consecuencias, dije, pero no creo que entienda realmente lo que hizo todavía, ni por qué dolió tanto. Dale tiempo. Todavía es una niña. Cumple 18 en 2 meses, Samantha. En algún momento, ser una niña ya no es una excusa. Cale había sido aceptada en la universidad estatal, la única escuela que podía permitirse ahora que su fondo universitario se había esfumado. Planeaba vivir en casa e ir y venir para ahorrar dinero, trabajar a tiempo parcial para pagar los libros y los gastos. Muy lejos de sus planes originales de universidades privadas fuera del estado y vida de hermandad. Pero se estaba adaptando, aprendiendo, madurando de una manera que nunca antes había tenido que hacerlo. La disculpa, cuando finalmente llegó, no fue lo que esperaba. Sucedió un jueves cualquiera por la noche en junio. Cale había estado haciendo un doble turno en la tienda, llegó a casa con un aspecto absolutamente agotado. Había estado ahorrando para un coche de segunda mano, le había echado el ojo a este Toyota Corolla de 2015 por $8.500, y le faltaban unos 1.200 para su objetivo. La encontré en la cocina sobre las 11 de la noche, sentada a la mesa con una calculadora y un montón de recibos arrugados, tratando de averiguar cómo hacer funcionar su presupuesto. ¿Estás bien?, le pregunté, cogiendo un vaso de agua. Levantó la vista, y por primera vez en meses, vi a la niña de 8 años que solía pedirme ayuda con sus deberes de matemáticas. Estoy bien, dijo, pero su voz se quebró un poco. No parece que estés bien. ¿Qué pasa? Señaló el desorden de papeles. Estoy tratando de averiguar cuánto tiempo me llevará a ahorrar el resto para el coche. A este ritmo, serán como 4 meses más. Y los padres de Jessica le acaban de comprar un Jeep nuevo por la graduación. Como que simplemente escribieron un cheque y le entregaron las llaves. No había ningún sentimiento de derecho en su voz, ninguna expectativa de que yo resolviera este problema por ella. Solo agotamiento y quizás un poco de envidia por la vida que solía tener. 4 meses no es tanto tiempo, dije, sentándome frente a ella. Lo sé. Es que, se interrumpió, y luego continuó. Solía pensar que el dinero aparecía de la nada, ¿sabes? Como que necesitaba algo y simplemente sucedía. Nunca pensé de dónde venía o lo que te costaba a ti. Estaba mirando la calculadora, sin mirarme. Nunca te di las gracias por nada de eso. El coche, la escuela, los aparatos, todo. Simplemente lo acepté. Sentí un nudo en la garganta. Esto era lo más parecido a una disculpa que había oído de ella en meses. Y aquello que dije sobre que no eras mi padre. Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban rojos. Aquello estuvo muy mal. Has sido más un padre para mí de lo que mi verdadero padre lo fue nunca, y te traté como a basura. Las lágrimas comenzaron entonces. No un llanto manipulador, no un drama adolescente, solo un arrepentimiento genuino de alguien que finalmente había descubierto lo que había perdido. Lo siento, papá. Lo siento de verdad, de verdad. Sé que no me lo merezco, pero ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme? Y quizás ayudarme a averiguar cómo arreglar esto. Me quedé sentado un minuto, viendo a esta niña que había criado llorar sobre un montón de recibos y cálculos de presupuesto. Había aprendido la lección, pero más que eso, había aprendido porque la lección importaba. ¿Sabes qué, Cale?
Creo que podemos encontrar una solución. La conversación que siguió duró casi hasta las 2 de la madrugada. Hablamos de todo, de su actitud, de la forma en que nuestra familia había estado funcionando y de cómo queríamos que las cosas funcionaran en el futuro. Quiero ayudarte con la universidad, le dije, pero las cosas van a ser diferentes esta vez. No más cheques en blanco, no más suposiciones. ¿Quieres algo? Trabajas por una parte, y hablaremos de lo que estoy dispuesto a contribuir. Asintió con entusiasmo. Lo entiendo. Quiero ganarme las cosas. Primero llegamos a un acuerdo para el coche. Había ahorrado $7.300 por su cuenta, más dinero del que había tenido en su vida. Acepté prestarle los 1.200 restantes sin intereses, con pagos mensuales de $100 hasta que estuviera pagado. Su coche, su responsabilidad, pero con un poco de ayuda para conseguirlo. Para la universidad, ideamos un sistema. Yo pagaría la matrícula y los libros, pero ella cubriría su propia gasolina, comida y gastos personales con su trabajo. Si mantenía una nota media de 3.0, la ayudaría con una modesta habitación en la residencia en su segundo año. Si quería estudiar en el extranjero o hacer prácticas caras, tendría que buscar becas o contribuir con sus propios ahorros. Es como una asociación, dijo, en lugar de que tú lo pagues todo y yo simplemente lo acepte. Exactamente. Ahora ambos estamos invertidos en tu éxito. La disculpa a Samantha vino después. Cale tuvo que reconocer cómo su comportamiento había puesto tensión en nuestro matrimonio, cómo su falta de respeto hacia mí había obligado a Samantha a tomar partido. Esa conversación fue más difícil para ella porque significaba admitir que había sido egoísta en más que solo el dinero. Pero la verdadera prueba llegó unas semanas más tarde, cuando la amiga de Cale, Jessica, la invitó a unas vacaciones familiares en Hawái, con todos los gastos pagados. Solo necesitaba dinero para recuerdos y actividades. La antigua Cale habría asumido que yo le daría lo que necesitara y se habría enfadado si hubiera dicho que no. La nueva Cale vino a mí con una propuesta. Sé que es mucho pedir, pero de verdad quiero ir. He estado mirando precios, y creo que necesitaría unos $400 para la semana. Ya tengo 200 ahorrados. ¿Estarías dispuesto a adelantarme algo de dinero de los pagos de mi coche si acepto trabajar turnos extra para devolverlo más rápido? Había investigado, ideado un plan y venido a mí con una petición razonable en lugar de una exigencia. Fue entonces cuando supe que había cambiado de verdad. Acepté el adelanto, y terminó trabajando 6 días a la semana durante 3 semanas para devolverlo antes. Volvió a casa agotada pero orgullosa de haberse ganado el viaje. Han pasado 8 meses desde la disculpa de Cale, y sinceramente, nuestra familia es más fuerte que nunca. No porque todo volviera a ser como antes, porque no fue así. Construimos algo nuevo y mejor. Cale se graduó de la escuela secundaria con una nota media de 3.1 y una ética de trabajo que habría sido irreconocible hace un año. Empieza la universidad en otoño, viviendo en casa el primer año para ahorrar dinero, pero está emocionada por ello en lugar de resentida. Eligió una carrera práctica, negocios con un enfoque en marketing, porque quiere tener una carrera que pueda sostener su independencia. La situación del coche salió a la perfección. Ese Toyota ha sido fiable, y Cale lo trata como la posesión valiosa que es en lugar de solo otra cosa a la que tiene derecho. Ahora paga su propia gasolina y seguro, presupuesta el mantenimiento, de hecho lee el manual cuando algo parece ir mal. Más importante aún, nuestra relación se ha transformado por completo. Cale ahora me pide consejos sobre las clases de la universidad, decisiones laborales, incluso asuntos de pareja, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Valora mi opinión de una manera que nunca lo hizo cuando todo se le daba servido. Samantha y yo volvemos a estar sólidos, mejor que sólidos, de hecho. Ahora somos un equipo de una manera que nunca lo fuimos antes. Tomamos decisiones juntos, presentamos un frente unido en cuanto a límites y expectativas, y de hecho disfrutamos pasando tiempo juntos como familia. Lo del respeto fue el cambio más grande. Cale ahora me trata como una figura paterna, no solo como el marido de su madre que paga las cosas. Dice gracias cuando ayudo con algo. Pide permiso antes de tomar grandes decisiones. De hecho, escucha cuando le doy un consejo en lugar de solo tolerarlo. El mes pasado, la ascendieron a subgerente en la tienda de ropa, $14 la hora más una pequeña comisión por ventas.
Estaba tan orgullosa cuando nos lo contó, y sinceramente, yo también estaba orgulloso, porque se había ganado algo por mérito propio. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo durante la cena esa noche. Cuando los clientes me preguntan cómo me ascendieron tan rápido, puedo decirles que es porque trabajo duro y llego a tiempo, no porque mi padrastro conozca al dueño o algo así. Eso, justo ahí, esa es la diferencia. Ahora entiende que ganarse algo se siente mejor que recibirlo, que el respeto es algo que se construye, no algo a lo que se tiene derecho. Todavía tenemos nuestros momentos. Sigue siendo una adolescente, sigue cometiendo errores, todavía pone a prueba los límites de vez en cuando. Pero cuando la fastidia ahora, lo asume. Se disculpa cuando se equivoca. Acepta las consecuencias sin convertirse en una víctima. ¿El fondo universitario? Nunca lo reconstruí de la misma manera, pero he estado apartando dinero para su educación sobre la marcha. Ahora lo sabe aproximadamente cuánto estoy dispuesto a contribuir cada semestre, y planifica en consecuencia. No más cheques en blanco, pero tampoco más incertidumbre. Para su 19º cumpleaños el mes pasado, le compré un portátil para la universidad. La expresión de su cara cuando lo abrió fue de genuina gratitud. Muchas gracias, dijo, y luego añadió, sé que no tenías por qué hacerlo. Esa última parte, eso lo es todo. Mirando hacia atrás a toda esta situación, casi estoy agradecido de que haya sucedido. No por el dolor y el estrés y los meses de sentirme como un extraño en mi propia casa. Esa parte fue un asco. Pero por lo que vino después, por la familia que construimos de las cenizas de la anterior. Podría haberme ido, haber solicitado el divorcio, haberlos cortado a ambos y haberlo llamado una lección aprendida. Pero los hombres de verdad no destruyen a sus familias solo para demostrar algo. Eso no es fuerza, es cobardía. No quería que Cale creciera sin padre o terminara aprendiendo la vida de la manera más dura. Y no iba a permitir que Samantha volviera al modo de supervivencia porque no podía ver lo que estaba pasando. Así que establecí las reglas. Simplemente les di 2 opciones, o arreglamos esto juntos, o me voy. Eligieron bien, y ahora todos vivimos según mis términos.